No se os hace raro aquí, pero parece que no se ha conectado el invitado. Estamos esperando para empezar el programa. Claro. Temazo. Es que esto hay que hacerlo un poco distinto, porque si no la gente igual tiene demasiadas expectativas puestas en ello, ¿no? Es que las expectativas son muy malas, como te pasa a ti con la peli de los melocotones y los paraguayos. ¿Son paraguayos o de gentilicio o la fruta, las paraguayas? La fruta. Es fruta, ¿no? He dicho paraguayos, sí. ¿Es paraguayas? Yo siempre he oído paraguayas, las paraguayas, sí. No confundir con los zaraguayos. Con la selección de Paraguay. Sí, oye, que por cierto, vaya puntería la semana pasada que estrenamos el programa con Galder Regueras, libros de fútbol. No identificamos a Violeta, jugador del Zaragoza, en la portada de uno de los libros que nos recomendó, y el mismo día que estrenamos el programa supimos que había fallecido Violeta. Lo siento fatal, tengo que decir. Me siento como si hubiéramos hecho, ¿no? Algo. Y además jugador hiperlegendario del... Buenísimo, además, claro. Claro, es que Violeta os parecerá increíble, pero es anterior a mi etapa futbolística. O sea, es todavía de antes. Me pilla un poquito lejos. Se retiró cuando yo empecé a ver fútbol, básicamente. Yo lo conozco porque era muy amigo de Molinos, que era muy amigo de mi padre. Claro. Molinos también, que jugó con Patch, ¿no? Exacto. Sí. Jugadorazo. Sí. Oye, Patch, tú llegaste, o sea, las malas lenguas dicen que tú llegaste a ver el Mundial de Uruguay 1930. Sí. Pero es mentira. O sea, hay que aclarar que que la televisión no llegó a tu casa hasta los años 60. O sea, tú lo seguiste por la radio, el Mundial. Ni confirmo ni desmiento, ¿eh? Claro. Muy bien hilado, Miguel. Sí. Yo iba a hilar Y likes. Alcarrás y las paraguayas con que Paraguay también estuvo en el primer mundial, pero era mucho mejor. Pero el primer mundial fue una chufla, ¿no? En general. O sea, fue un todo como veniros para acá que yo os lo pago todo y luego no viene ni Cristo bendito, ¿no? Y llaman ahí a 4 matados. ¿no? Un poco como nuestro bolo en Cuenca, ¿no? Se puede decir, venidos para acá que... Claro, sí. Bueno, estamos grabando esto antes de ir a Cuenca, eso también tenemos que avisarlo. ¿Qué es esto exactamente? Donde solo estamos 3 tíos hoy. Pues esto es Saber y Empatar World Cup Edition, un ambicioso proyecto editorial. Hemos visto que no tenía sentido hacer solo programa de semana sí, semana no. ¿Para qué íbamos a descansar esa semana? Y Carleto se le ocurrió que podíamos multiplicar por 2 la monetización del canal, que se dice pronto. O sea, tú fíjate que de una empresa, o sea, Google, Apple o tal, de repente tuvieran una opción de multiplicar por 2 su facturación, sus ingresos. Es verdad que tenemos también algún gasto más, como el Zoom de pago y esas cosas, pero en general esto es una aventura que había que afrontar y que nos va a permitir crecer mucho y afrontar nuevas experiencias, nuevas incursiones empresariales, y vamos a repasar la historia de los mundiales desde 1930 hasta hoy, porque acabaremos esta serie más o menos, a ver cómo lo cuadramos, cuando vaya a empezar el Mundial de Qatar 2022. Yo quiero decir que también hay sumas cero. Y últimamente me acuerdo mucho, lo digo por lo de duplicar, que no lo veo claro, me acuerdo mucho de cuando no se sumó Izquierda Unida con Podemos y sacaron menos, o sea, que era una cosa imposible. Sí. Pues, pues cuidado que no nos pase esto con esta turra que vamos a dar. Si sacamos menos ya nos retiramos, o sea, también lo digo. O sea, no puede ser que esto reste, por favor. Yo simplemente les digo a nuestros viewers que esto va a ser un ladrillo importante en un momento dado. Le dan al play, se van a hacer otras cositas que tengan que hacer. Sí. Se ponen Twitch en otro monitor al lado, lo que quieran, ahí con Ibai o con lo que les apetezca, y ya está. Iba a decir que se pongan paquetes, pero tampoco es tan drástica la cosa. O sea. Paquetes no. No, paquetes no. Además, seguro que paquetes, que como son, nos copiará esta idea y será su tumba. Y será su tumba. Es que estos son capaces de empezar a repasar las Eurocopas para que no se note que no se han copiado.
Hoy en paquetes Mundial Sub-19. Claro. Yo lo que creo es que estamos siguiendo la senda, sinceramente, la senda correcta, que es hacernos un Inocencio Arias. Es decir, yo lo tengo también. Esto yo creo que era lo que nos faltaba. Sí, señor. Y yo creo que nos falta solo la pajarita. Solo. Y merecía mucho la pena emular a los maestros. Yo he dudado entre el de Inocencio Arias y el de Relaño, pero como sé que a ti, Carlos, te gusta mucho Relaño y este libro lo edita Corner, empresa a la que nos debemos, pues he optado por este libro. Debo decir que como somos un medio muy transparente, que no tenemos nada que ocultar, hemos estado debatiendo si empezábamos los mundiales por 1930, es decir, por el primer mundial de la historia, o si hacíamos solo los mundiales que habíamos visto. Debo decir que aquí yo he estado un poco indeciso, porque Carleto, que es el que ha ganado claramente, optaba por repasar todos los mundiales, y Patch, en cambio, está ahí, le veis que tiene mala cara, está tenso, no está a gusto en este programa. No ha puesto ni camiseta. Es que no me jodas. ¿A quién coño le interesa esto? O sea, a ver, seamos serios, tío. O sea, vamos ahora a hablar inventándoslo, porque nos lo vamos a inventar. Hombre. El Mundial de 1930, el 34, el 38. Sí, con lo bonito que hubiera sido. Como nadie lo ha visto tampoco, esa es la ventaja que tenemos, Patch. Bueno, vale, ya, pero no sé. Yo estoy... A ver, he perdido la votación esta de una manera absurda, tengo que decir. Y lo que pasa es que, bueno, y también os lo digo, también es una cosa que llevaba meditando desde hace tiempo, por clamor popular. Creo que al final, visto esto, lo que voy a hacer es un spin-off. Entonces voy a crear el concepto saber y empastar y voy a hacer un programa yo solo. Es lo que la gente, al final es lo que la gente está pidiendo. Y ya está. Yo creo sería que saber y empachar, en tu caso, ¿no? También. Y entonces, ¿no? Y entonces yo creo que ahí me vería más fuerte y empezaría el Mundial donde se tiene que empezar, que es en España 82, por ejemplo. Sí, no, tuviste alguno anterior, ¿eh? No, de ver y de recordar, yo el mundo Cardeñosa, el fallo Cardeñosa, lo recuerdo perfectamente de haberlo visto en la tele, pero clarísimo, ¿eh? Sí. Con mi padre absolutamente desesperado. Pero el 82, hombre, hubiera sido un mundial perfecto para empezar, un mundial patrio, un mundial de éxito de juego y de resultados del fútbol nacional, ¿no? Pero aquí me veo hablando de Schiaffino, o como se diga. Yeah. Vamos a parecer Julio César Iglesias, ¿no? Hablando de Perfumo, de Mazurkiewicz, de esta gente que nos suena ahí, de los artículos de esta gente. Es que digo una cosa, si esto lo pagara CIEF, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Coño, pues tiene un sentido. Tenemos aquí la cosa moderna de CIEF. Y bueno, pues venga, vamos, tira. Pero es que así, no sé, a mogollón, no sé. Bueno, en fin. Sí. Yo por alusiones, yo tengo que decir, sin embargo, que por mi rareza futbolística y de pequeño me gustaba mucho esto y, joder, seguro, Paz, que tú también viste, ¿cómo era aquello del Mundial? Eso de Naranjito, España en acción. Fútbol en acción. Fútbol en acción. Y Big Gol y al Mundial 82, que era otro programa sensacional. Pero ahí no hicieron esto de... No dijeron, no, empezamos en el Mundial 82. Obviamente no podían empezar en el Mundial 82 porque no habían empezado. Pero no dijeron, no, empezamos en el 70, que es muy bonito, y la Azteca y no sé qué. No, dijeron, damos también el 30, lo que haya, oiga. Lo que haya. Y unas imágenes... Claro. Es una cosa, si no, estaría incompleto. Esto sería, no sé... la sagrada familia del saber y empatar. No puede ser. Esto hay que hacerlo redondo, o sea, fallido, pero redondo, ¿no? O sea, como nosotros. Dios es redondo, como decía Villoro. Sí. Perfecto. Pues ya está. Sin más, yo quiero defender la tesitura y yo creo que podemos contar cosas chulas y seguro que alguna gansada podemos decir. Sí, seguro. Mira, ahora cuando estabais hablando de Cardeñosa, por ejemplo, se me venía a la cabeza el momento ese, jugada de Jack Grealish, Phil Foden, Mendy ahí sobre la línea de gol, ¿no? Un poquito Cardeñosa, sí, es verdad. Un poquito cardeñóstico, ¿no? Aquello. Carleto, si te parece, damos minuto y resultado de los campeones, porque es probable que mucha gente no sepa
quién ganó estos mundiales y sobre todo cuáles fueron las finales, ¿no? Sí, pues en el Mundial de 1930 lo ganó Uruguay, que era el organizador. Ganó 4-2 Argentina, o sea, la final del Río de la Plata, ahí en el Estadio Centenario. El del 34 lo ganó Italia, que ganó 2-1 a Checoslovaquia. Anfitriona también, ¿no? Eso es. Y el del 38, que fue en Francia, lo ganó otra vez Italia. Por eso llevo esta camiseta, que es más antigua que el canalillo, que sí, casi me pilla del 38, porque tiene 3. Si os fijáis que Italia tiene 4. Tiene 4. Es una t-shirt loser comprada probablemente en 2004 o 2005 en un viaje a... Sí, la enseñaste en otro programa. Pues eso, bueno. Pues como Paco y no se ha dignado... No, es que no, yo he pedido a mi proveedor, nene, dime jugadores que hayan jugado mundial. Y claro, es que el señor no se compra camisetas mainstream. Entonces es todo jugador random. Entonces no lo trabajan, la World Cup. Pues fíjate si es antigua la camiseta de Carlos, que es de cuando Italia jugaba los mundiales. Exacto. ¿Verdad? Qué bien traído. Fíjate, a Filippo no va a querer venir a este programa. Lo que te iba a decir, que perfecto. Para un invitado con fuego. De provecho que teníamos, a tomar por culo. Muy bien. Dejadme acabar que el 38 Italia ganó, hizo el doblete a Hungría 4-2. O sea que digamos que en los 3 primeros, Uruguay, Italia. Y con esto damos por terminado este programa de Saber y Empatar World Cup Edition. Esperamos que hayan disfrutado de la emisión y... ¿no? Pero eran unos años preciosos. Yo la verdad que le tengo mucho cariño a todo lo que significa pioneros del fútbol, gente que hizo que llegáramos pues a lo que hemos vivido estos días con el Real Madrid, el que sea madridista y el que no, con su equipo, y el que no, sí, intentando ser antimadridista, pero que el fútbol viene de ahí y que merece la pena echar una mirada a aquellos especies de que a lo mejor lo vemos ahora y son unos tuercebotas, pero que no deja de ser los bisabuelos de los que juegan ahora y tiene su encanto. A mí me lo parece. Yo creo que seguro que sí hay cosas chulas que podemos comentar. Sí. Y no, tampoco vamos a ir por orden estrictamente cronológico hoy, vamos a mezclar un poco esos 3 mundiales, así para el que no sepa mucho de ellos lo tenga todo menos claro todavía, ¿no? Pero bueno, por empezar, eso sí, ahora por el principio, 1930, a mí lo que más me llama la atención, Carlos, de este mundial, que además creo que hay una película que lo cuenta, que es que no había fase de clasificación. O sea, el mundial de 1930, una vez que la FIFA decide crear este torneo, optan muchos países por organizarlo, entre ellos España, pero se lo llevó Uruguay, que ahora hablaremos también de esa selección de Uruguay de aquella época, pero me llama la atención que el mundial lo juega el que llegue a Uruguay. O sea, si tú eras capaz de llegar a Uruguay, jugabas. O sea, si eras una federación reconocida por la FIFA, claro. Si te hacías un equipo con tus colegas tipo la Litrona de Zagreb y esas cosas, no. Pero si tú conseguías estar allí en tiempo y forma, tú jugabas el mundial. Y de hecho, el primer mundial son 13 selecciones, si no me equivoco, que es un número ideal para formar una competición. O sea, ya verás qué grupos haces con 13 selecciones. Bueno, los sistemas de competición, claro, eran para verlos, ¿no? Eran la liga asimétrica de Tebas, pero hace 90 años. Y me llama la atención haber leído en su día, está el mítico barco el Conte Verde, que es el que transportó a las selecciones, que es como el autocar que va pasando por todos los pueblos y va recogiendo a los rumanos, a los franceses, luego ya hacía escalas, y la selección de Egipto, que no llegó a cogerlo y no jugó el Mundial porque no llegó a tiempo al barco. O sea, claro. Una cosa un poco de Willy Fogg también, ¿no? Un poco gincana, un poco... Sí. Bueno, un poco amateur, ¿no? Que es básicamente lo que se jugaba ahí, ¿no? Y probablemente luego además se enfadaban entre los países por eso, ¿no? Porque yo quiero organizarlo y como no me dejas organizarlo, pues no voy, y yo quiero no tener que ir hasta allí y como no puedo ir, no juego. Y al final lo que parece es que fue Uruguay porque había ganado las
2 Olimpiadas anteriores, ¿no? Juegos Olímpicos, por favor. Sí. También os digo que toda esta mierda es porque no había un Jerry ahí como Dios manda. Con un Jerry a los mandos del tema, ¿no? Y además, Jerry te coge esto y te vende el campeonato del mundo por un lado, los derechos del reality del barco ese a Mediaset. ¿Sabes? Te hace ahí un pack de cosas y ya está, y resuelto. ¿No? No le veo a Jules Rimet, no le veo el toque Jerry. Digo, oye, Juli. Se llevaría su comisión, pero... Oye, Juli. ¿Qué pasa, Jerry? Hola, Juli. Hola, Juli. Sí, claro. Sí. Oye, ¿y había una película de esto del Monteverde? Bueno, hay una peli con 2 partes que se llama Montevideo, es una peli serbia, y la primera es el llegar hasta allí, o sea, el viaje y cómo se organiza la selección serbia antes incluso de que estuviera creada Yugoslavia, ¿no? Y esto también forma parte de esas películas así como nacionalistas que la década de los 2000 serbias, y se llama Montevideo en serbio. Y es una peli que no se ha estrenado en España, por supuesto, así de recreación histórica y tal, pero la verdad que exista eso ya me parece bastante curioso, ¿no? Y luego hay una segunda parte que yo creo que es el propio desarrollo o sea, que tenía mérito llegar, vamos, lo que has comentado tú antes. Y la otra es como el propio desarrollo de los partidos allí. Y Uruguay entonces le conceden la organización porque era la gran potencia del fútbol de la época, ¿no? Incluso está el tema de las estrellas en la camiseta. ¿Cuántas estrellas tiene esta gente en la camiseta y desde cuándo? No, ellos tienen 4, ¿no? 4. Porque consideran, ¿no? O sea, el profe Ortega ahora cuando entrena a Suárez y tal, la camiseta de Suárez, ¿cuántas lleva? Tiene 4, tiene la de los 2 Juegos Olímpicos, ellos consideran que eso era el Mundial antes del Mundial, y luego la del 30 y la suya, y luego la del maracanazo. La del 50. En realidad esa debería valer por 2 o 3, sí. Pero sí, ellos consideran que los Juegos Olímpicos previos eran el Mundial no oficioso, y esto desmonta la unidad. Bueno, no lo desmonta esto, porque aquí cada país y cada equipo, el tema de las estrellitas es una cosa para darles de comer aparte. En cada país hay países que es una liga, hay países que son 10 ligas. Sí. Creo que ni países, creo que cada equipo hace un poco lo que le rota, y hay algunos que mezclan competiciones europeas con ligas soviéticas, con ligas de la perestroika, con lo cual es toda una risión. Pero Uruguay, la verdad que he estado siempre ahí como muy orgullosos de eso, de esos Juegos Olímpicos y tal. A mí la verdad, estos mundiales, más que a la peli esta que os decía, me recuerdan mucho, o sea, en la cabeza tengo siempre carros de fuego. O sea, no tiene nada que ver porque es verdad que sí. Pero no tiene que ver, pero en mi cabeza siempre como que tengo eso. Ojalá hubiera habido una peli tan buena como Carros de Fuego que hubiera contado esto, ¿no? Estos mundiales. Sabéis que es muy difícil rodar el fútbol y mucho más fácil rodar carreras de 100 metros o de relevos que pelis, ¿no? Pero sí, joder, siempre me lo asocio mucho, no sé por qué. ¿Te parece tan buena Carros de Fuego? Porque a mí me aburrió un poco. Sí. Peliculón. Sí. A mí se la puse a mis hijos el otro día porque es del año 81 y yo la vi en el cine con mis padres. Y yo recuerdo salir entusiasmado. Claro que los recuerdos son muy selectivos, ¿no? Porque ahora viéndola con ellos, yo veía que los momentos de las carreras están muy bien, los momentos de la música, de Vangelis y tal, pero que la película es muy compleja. Yo con 7 años, claro, obviamente, no entendía eso. Que había un señor que no quería correr porque era domingo y era un reverendo anglicano o de la iglesia escocesa, ¿no? De protestante, y había otro que era judío y que eran racistas en Oxford con él, pero claro, como tenía pasta, pues le dejaban. Pues eso, claro, yo veía a mis hijos, ¿cómo iban a entender eso, ¿no? Y sin embargo, yo no recuerdo, del recuerdo que tienes es de haberlo gozado y no recordar esas partes más farragosas, ¿no? Está muy bien la memoria que recordamos lo que queremos en realidad, pero la verdad que a mí sí me parece una peli que está muy bien. Sí.
no está considerada como una gran película en la historia del cine. Se considera uno de esos Oscars menores. Menores. Sí. Pero como película deportiva, la verdad que ahí la verdad que la competencia no es muy allá. Y yo creo que está bien. A ti también te gusta, ¿no, Patch? Muchísimo, muchísimo. Y la he visto un mogollón de veces y siempre es gallina de piel, ¿eh? Es una cosa muy rara. La vuelta esa que da en el claustro aquel, es una maravilla. Y me permito recordarles también un apunte muy cinéfilo, que vean la versión de la interpretación de la banda, de la magnífica, por otro lado, banda sonora de Vangelis, por parte de El Cantante Enmascarado. Busquen en YouTube Cantante Enmascarado Carrozas de Fuego y ya me cuentan ustedes. Pues es una pena porque el otro día intentamos poner McManaman Man y nos la tiró YouTube porque, claro, el grupo Risa usó una canción real para hacerla y estaba sujeta a derechos y no nos dejaron. Pero esta igual, si nos dejan, Patch, yo es que no la conozco. ¿Eso en cuántos viewers se traducirá? La caída de McManaman. O sea, ¿cuánto hemos perdido ahí? Por saber, en euros. En euros, no mejor, para entenderlo bien. Claro. Probablemente ese temazo, o ambos incluso, pertenecían a tus recopilatorios Spanish Bizarro, Patch. ¿Alguno de ellos? No, ese segmento era demasiado high profile para esos recopilatorios. Me interesa, no sé qué es eso. No. Hubo una época absurda en los principios del internet también, que unos pájaros hacían unas recopilaciones que se llamaban Spanish Bizarro, de temas ahí como, no sé, la charanga del tío Norio, todas estas cosas así interesantes, ¿no? Saca el whisky y toda esta cosa, ¿no? Y yo hice Pacheco Bizarro, hice 3 o 4 ejemplares que repartí un poquito a los amigos de música un poquito absurda. ¿Pero que eran CDs? ¿Tostabas CDs? O... Tostados, correcto. En una tostadora que tenía yo en mi domicilio. De las de antiguamente. En los albores de Internet. En los albores de la computación, efectivamente. En el Mundial 1930 de Internet. Exactamente. Bueno, por volver a los albores, que nos estamos desviando bastante del tema, como era de esperar, por otra parte. Claro. Os voy a proponer algunas preguntas sobre los mundiales. Ya digo que los vamos a ir mezclando todos. Entonces, como en Saber Empatar tenemos una cuestión fundamental, una piedra angular de nuestro programa, que es el naming, os quería preguntar con qué jugador os quedáis de estos primeros mundiales por una mera cuestión de naming. Bueno, o de los buenos, digamos, ¿cuál os llamaba la atención en ese aspecto? Carleto, ¿empiezas tú? Venga. Bueno, o sea, si hay que remarcar un nombre que para mí sea este sí que hila. Esencial en la historia, es que cuando leí por primera vez en mi tierna infancia el nombre de Stabile, hombre, sí. Stabilo Bosch. El jefe del equipo. Nunca olvidaré a Stabile. Stabile, además, Pichichi, primer Pichichi de los mundiales, 8 tantos de Stabile, goleador en la final, un mito del fútbol argentino. Para mí, es que no hay otro, es que es difícil. Y obviamente, pues está ahí remarcado en fosforito el nombre de Stabile, un nombre que nadie puede olvidar. Todo el mundo que recuerde los mundiales tiene que acordarse de este buen hombre, porque a mí me parece un naming espectacular. ¿Vosotros a los rotuladores los llamabais Stabilo o Stabilo? Stabilo. Yo Stabilo. Yo Stabilo también. Esta votación la pierdes. Tiendo a esdrujular. Sí. Yo sí. Por fin un debate de altura. Por fin. Es que por fin. Sí. Don Guillermo Stabile no... ahí estamos. Es Stabile en este caso. O sea que por eso me justifico Stabilo. Pues te digo, Carleto... Lo de Bosch, por cierto, ¿no? Stabilo Bosch. Eso es... un poquito pretencioso a lo mejor. Los fluorescentes. O sea, estamos aquí hablando, no hemos dicho, son fosforitos los fluorescentes. Los jefes de los rotuladores. No. No sé, un poquito pretencioso. Sí. También te digo que veo tu Stabile del 30 y es que, haciendo aquí un poquito scroll random, tengo un nombre sensacional del Mundial del 30 también, que es Fernando Paternoster. Central
central de la selección argentina. Que tú imaginas que te llamas Paternoster, eres central, ¿no? Entonces pegas una hostia y para que se rece un Padre Nuestro, el delantero, o sea, me parece maravilloso. Fernando Paternoster. Y además, con un poquito de recuerdo, ¿eh? Paternoster. Joder, muy bien, muy bien, muy bien. Ostras. Los argentinos en naming es que siempre nos han dado Hombre. ciento y raya, ¿eh? Insuperable. Vos. Bueno, Patch, pues sigue tú. Entonces, ¿cuál es tu Me jugador toca de buen 34, naming? ¿no? Bueno, pues 34, hombre, yo creo que hay uno que es un clásico, pero no por clásico hay que dejar de mencionarlo, que es Giuseppe Meazza. Oh, No, es un nombre sensacional. Con eso tú es que te llamas Meazza y tienes mucho avanzado. Ya da igual que meta goles, que por lo que sé este hombre metía, ¿no? Sin bajarse el autobús, que era una cosa loquísima, todo lo que anotaba. Pero aquí estamos hablando simplemente de naming. O sea, las características futbolísticas, yo si queréis me da las igual. invento. Me las invento en modo Maldini cuando dice que ha visto no sé qué sudamericano sub-14. Yo me lo invento. Era un jugador realmente rápido, agresivo, defendía bien en bloque alto y luego era bastante de asociarse, pero a la vez sabía jugar sin balón. Yo de cuando escribí frases de fútbol recuerdo que decían que Meazza que era un hombre con una gran apetencia sexual. Una gran voracidad, creo que era la palabra, de hecho. Una cosa que de estas que se te quedan grabadas. Patch, igual por ahí podías haber tirado también un poco más tu comentario, ¿no? Ya, pero para eso tendría que haber trabajado. Oye, ¿os sabéis lo de Giuseppe Meazza y San Siro? O sea, ¿cuándo es San Siro y cuándo es Meazza? San Siro es Inter, ¿no? O sea, que no te lo sabes, ¿eh? No. Sí, pero puedo equivocarme. San Siro es Inter, ¿no? Y eso ha sido así toda la vida, porque claro, No. yo... No, ¿verdad? No sé cuándo cambia, pero eso cambia hace relativamente poco, ¿no? Poco. O sea, quiero decir, poco, quiero decir, en mi guardia, o sea, estando yo de guardia, o sea, ya viendo fútbol, para mí Milán e Inter, claro que yo digo Milán, esa es otra, que soy más viejo que el Milán, claro, yo digo Milán. Milán e Inter juegan en San Siro y luego en un momento dado pasó a llamarse Giuseppe Meazza. El nombre oficial es Estadio Giuseppe Meazza. Sí, desde el año 80, ¿no? Del 80, ¿ves? On my watch. Antes se llamaba San Siro y el Inter y el Milan acordaron cambiar el nombre por el de Giuseppe Meazza. Generalmente el Inter se refiere a su campo con el nombre del exjugador, mientras que el Milan sigue usando San Siro. Es al revés de como lo he dicho, fenomenal. No, es como has dicho tú. No, lo he al revés. Un acierto más de saber y empatar. No, has dicho el Inter, Giuseppe Meazza, ¿no? No, he dicho Inter San Siro, he dicho. Mal, todo mal. Ya, de verdad, es que esto va a ser mi tumba, con el prestigio que tengo yo, tío. O sea, que ahora mismo tú preguntas, ¿qué referente hay en la comunicación futbolística en este país? Antonio Pacheco. Miguel Quintana y Antonio Pacheco. Miguel, pues sí. Y fíjate, que ahora me arrastráis aquí por este fango. O sea, es que, madre mía. Todo por la amistad. O sea, es que... La cosa es que el hombre jugó más años en el Inter, por eso le tienen como más identificado con el Inter. Muy buen nombre en cualquier caso, Meazza, me gusta mucho. Es muy guay. Bueno, a mí me gusta mucho más el que me he guardado yo, el de 1938, aunque jugó en el 34 también, pero cuando triunfó de verdad fue en el 38, que es Leónidas. Sensacional. O sea, porque claro, si dices Leónidas da Silva, ya no es lo mismo, porque ya es claramente un brasileño, ¿no? Leónidas. O sea, las Termópilas y... Claro, nombre de peli de gladiadores. Claro. Y este señor ha pasado a la historia porque es el primer crack brasileño. O sea que si en esa época el fútbol hubiera sido como hoy, pues es el jugador por el que hubieran pagado 50 millones de euros con 18 o 17 años para sacarle de Brasil, ¿no? Y dicen que es el inventor de la chilena. Carleto, tú como admirador de la tijereta, como te gusta decir, ¿tú esto lo ves claro? Porque yo no me lo acabo de creer. Sobre eso hay un montón de teorías, ¿no? De dónde yo también lo creo. Fue la primera. De hecho, las primeras tijeretas o chilenas no eran para rematar a gol, eran para despejar. Para despejar. Sí. Qué rara vez se ve eso ahora. Eso está comprobado. Y es cierto que es un
que es patapum para arriba. Las primeras chilenas eran patapum para arriba. Luego yo creo que se perfeccionaron ya como remate a gol. Sí, pero... sí, hombre, claro, lo normal cuando uno hace ese remate por primera vez es que el balón vaya a cualquier lado. O sea, no precisar, no dirigir como hacen los delanteros, ¿no? Bueno, pues Leónidas supuestamente se le daba bien esto. Y allí se dice chalaca, ¿no? Es en muchos países, yo creo. Lo llaman bicicleta en Brasil, también lo de la chilena, según tengo entendido. Que claro, ¿cómo llamarán entonces a lo que hacía Robinho? ¿No? Que nosotros lo llamamos bicicleta. Y este hombre supuestamente le llamaban de muchas maneras. Yo no sé si esto es verdad o no. Luego veremos otro ejemplo parecido. Decían que sí le llamaban el diamante negro, la perla negra, porque Leónidas era negro. Y luego tenía un apodo que a mí me ha gustado mucho, que es el hombre de goma. Me imagino que por esa elasticidad al elevarse para rematar, ¿no? Me imagino un poco como a Mr. Fantástico o a la madre de los Increíbles, una cosa así, ¿no? Efectivamente. Sí. Y bueno, son los tiempos en los que Brasil juega de blanco todavía, porque el amarillo lo adoptan después del maracanazo, que es curioso que adopten el color que odian los supersticiosos por un tema de superstición. Después de aquella derrota para ellos ignominiosa del año 50, de la que ya hablaremos en el próximo programa, que es cuando toca. Y bueno, por acabar Leónidas, que tampoco parece que le vi jugar, y evidentemente no. Fue máximo goleador del Mundial del 38 porque metió 7 goles en 4 partidos y tenía un promedio muy bueno. Y el seleccionador decidió reservarle para la final, por lo visto, y no llegó Brasil a la final. Se quedó. O sea que ya había rotaciones ahí. Sí. Ya había rotaciones. Y luego he leído una anécdota que no sé si es verdad. Este señor era un poco el Miquel Soler de la época. Era un gran comentarista. Era un gran comentarista. Sí, pues creo que fue comentarista luego. Pero digo porque jugó en muchos equipos, ¿no? Jugó en el Vasco da Gama, creo que en el Botafogo, y sobre todo en el Flamengo y sobre todo en el Sao Paulo. Y con esto de la perla negra, al parecer, hubo algún espabilado que hizo como una especie de chocolate en su honor. Chocolate, me acuerdo de Theo Kusters, evidentemente, claro, cuando he conocido esta información, ¿no? Y también me ha hecho gracia decir, claro, qué listo, ¿no? Te hago un chocolate en tu honor. Esa es la forma de evitarse pagarle los derechos de imagen a Leónidas, ¿no? Porque lo normal sería que Leónidas les diera una licencia para sus chocolates, pero no. Bueno, pues espero que os haya gustado y que si hay un biopic algún día de Leónidas, por favor que lo interprete Gerard Butler. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de los personajes clave de estos primeros mundiales. Patch, ¿con quién empiezas tú? Volvemos a empezar a 1930. Pues el que se inventa esto, ¿no? Jerry. ¿Cómo se lee esto? ¿Jules? Sí, pero Rimet, ¿cómo se lee? Rimet no me lo creo. ¿Será Rimet? ¿Puede ser? ¿Cómo se llama el de la COPE que lee gracioso esto? ¿Sabéis quién os digo? Sí, Melchor Ruiz. Ese, Melchor Ruiz. Ese había que haberlo traído. Courtois. O por lo menos como asesor, ¿no? Claro. A mí, Patch, me interesa mucho tu opinión, porque tú eres el esteta del grupo, está claro, el esteta de saber empatar, el hombre con los conocimientos básicos y las gafas adecuadas, sí. Para darnos tu opinión sobre, y luego yo creo que hablaremos de más cosas al respecto, pero sobre los trofeos, o sea, el trofeito ese, que ahora es la copa esa, que es como un cabezón. Sí, pero antes era como el de los Juegos Municipales, ¿no? Esa copita que regala, no sé. ¿No me gustaba? ¿O qué? ¿No? A mí me gusta la de ahora. A mí la de ahora me gusta más, sí. Pero, no sé, la primera es que no venía a cuento, no entendía bien el concepto. Seguramente no lo había, ¿no? Un poco halcón maltés. Sí. Sí. Del material con el que se fabrican los sueños. Sí. Totalmente. Pero luego con la copa esta fue aquí esto que luego la fundieron, ¿no? Y toda la movida, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? Desconozco. Sí, esta la robaron, ¿no?
Sí, pero eso fue en Inglaterra 66, ¿no? Claro, pero luego se recuperó y luego cuando se la quedó Brasil en propiedad, Sí. hicieron una maravilla, que era que le pusieron una típica vitrina con... Me lo estoy inventando todo, perdonadme, ¿eh? Pero pusieron con de esto de cristal blindado por 3 lados y por detrás había como una cartulina con cinta aislante. ¿Sabes? Entonces, fueron allí 2 señores y dijeron, uy, esto es dorado, ¿eh? Aquí tiene que haber tal. Y entonces, y la copa no ha aparecido. La copa, por lo que se ve, la fundieron inmediatamente y hay una teoría conspiratoria de que fue un joyero argentino el que lo encargó y no sé qué. Qué bueno. Hay una cosa ahí interesante sobre el trofeo. A mí lo que me da la atención es que era muy pequeñita, o sea, Sí, era poco, pequeñita. no, Pero era es una 4 kilos, cosa, ¿eh? 4 kilos de oro. los Carranzas y los Teresas Herreras, hombre, son un poco después, ¿no? El Pero colombino. eso era... Joder, A ver, también te digo, es que donde esté un Santiago Teresa Herrera, Bernabéu. que se quite una World Cup. Esta es la realidad. Y yo espero y ansío saber empatar Torneo Veraniego Edition, que esto muy próximamente, ¿no? Sí, sí. Me viene mucho a la mente con esto de los trofeos la foto esa mítica de el trofeo Santiago Bernabéu, que también era grandote, Joder. debajo de una escalera en las oficinas del Bayern de Múnich, y que provocó, creo, una protesta oficial del Real Madrid o algo así, ¿no? Eso es para romper relaciones diplomáticas inmediatamente. El barreño ese de estadio puesto ahí muy mal, no, flojísimo. Pues igual lo hicieron esta buena gente, don Jules, dijo, para que no pase esto, para que luego esto no estorbe. Es lo manejable, claro. Don Sergio Jules Rimet, ¿no? Yo con estas cosas nunca entiendo. O sea, por ejemplo, ¿por qué es Julio Verne y es Jules Rimet? Hombre, es que, a ver, que Julio Verne se llamaba Jules también. Claro, por eso, pero ¿por qué no se traduce entonces Julio? Es que Julio Rimet no ha sido más importante que Julio Verne. Por supuesto que sí. Por supuesto. Se ha inventado la Copa Mundial que nos permite estar monetizando aquí como si no costara. Solo por eso debería ser Don Julio a partir de ahora. Alejandro Dumas. O sea, hay muchos que se traducen y otros que no. Pues, porque Honoré de Balzac, por ejemplo, ¿no sería Honorio? Honorio. Honorato. Hostia, Honorio Balzac me gusta muchísimo. Te digo que estoy por en cuanto hagamos esto, montar un grupo así pop que se llame Los Honorio Balzac. O sea, me parece sensacional. Llama a tu hermano. No, es que está ocupado con el grupo de segunda regional. Bueno, sigo yo con... Miguel, tu personaje. Sigo yo con 1934, con Matías Sindelar. Me da un poco de reparo este programa por algo que ya hemos apuntado más o menos, que es que al final, como ninguno vimos esos mundiales, nos vamos retroalimentando de lo que leemos por ahí. Sí. Bueno. Y todo el mundo va diciendo lo mismo. Y en el tema de Sindelar, yo hace años escribió, creo que estábamos todavía en Notas de Fútbol o al principio de Diarios de Fútbol, escribió Borja Barba un artículo de Sindelar y luego vi las cosas que contaba Borja ahí, las vi replicadas en un montón de sitios años después. Y al final, lo que yo voy a contar hoy aquí, más o menos, es eso, ¿no? Porque es lo que se conoce. Pero bueno, Matías Sindelar, jugador austriaco, delantero centro, que no obstante, sería algo así, o sea, no un look de Jong, sino más bien sería algo así como un Andrés Iniesta de 1,80 m, pero jugando de 9, o sea, un jugador muy liviano, muy ligero, pero que era muy fino, según decían, y que llegaba muy bien al gol, que regateaba también, y que, bueno, ha pasado a la historia no solo por ser un gran futbolista y, no sé si he dicho futbolista austriaco, sino porque se enfrentó al partido nazi en unos años, bueno, en los años de ascenso del partido de Hitler, ¿no? Y bueno, lo que se cuenta sobre todo es que Hitler, que ya sabéis que se anexionó a Austria, ¿no? al Tercer Reich, y que trataron de montar, bueno, utilizar lo que hacen todos los dictadores, lo que hacía Mussolini también en estos mundiales, ¿no? De utilizar el fútbol como propaganda, como enorme propaganda que ya tenía entonces aquel potencial. Y
se cuenta que es que tenían amañado un Austria-Alemania para que acabara 0-0. Y que Sindelar dijo que con él no contaran para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, que demostró que estaba amañado porque hacía lo que le daba la gana y cuando ya iba a meter gol, pues perdonaba, ¿no? Jugaba un poco de vacile. Y ya hubo una vez que metió el gol y lo celebró de forma, bueno, burlándose un poco de todos aquellos que estaban en la grada y que esperaban un 0-0 porque era lo que ellos querían. Sindelar es un mito porque murió en extrañas circunstancias también. Se dice que intoxicado por un escape de gas. No se sabe si fue fortuito, si fue un suicidio. Y bueno, su novia de entonces murió también un día después. Y ha quedado como un ejemplo de dignidad sobre todo y de aquel equipo austríaco fantástico que creo que llamaban el Wunder Team, ¿no? Era el equipo maravilloso que era de los mejores de aquella época, que en el 34 llegó a semifinales y perdió precisamente con la Italia anfitriona de Mussolini y que luego no estuvo en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 precisamente, hablando de propaganda. Donde Austria también fue medallista. Así que bueno, me parece que es un gran personaje para recordar. Siento no ser tampoco muy original porque... No, joder, pero es muy mítico. Es muy mítico, eso es verdad. Y bueno, la verdad que al final yo creo que se le recuerda más por eso, por muy bueno que fuera jugando, porque el ejemplo que dio es el de la dignidad, ¿no? Y muy buen naming, ¿eh? Sindelar, nos gusta. Sí. Sindelar, nos gusta. Por cierto, hablando de apodos, que lo he dicho antes con Leónidas, en todos los textos que veáis sobre Matías Sindelar leeréis que le apodaban el Mozart del fútbol. ¿Y eso qué? ¿Y es mentira o qué? No digo que sea mentira, pero que es como recurrente, es la retroalimentación de los artículos, ¿no? Que me refería antes. Bueno, pues que cualquier artículo que se precie sobre Sindelar debe contener esto, así que yo también lo digo para que quede constancia aquí. Es que lo que sabes, Miguel, es impresionante. Antes de los Maradonas, ¿no? Que es un capítulo de vuestro libro. Sí. Mozart debía ser el estándar. El que se utilizaba para todo lo demás, ¿no? Mozart de cualquier cosa. Bueno, pero este era austriaco, por lo menos. Sobre todo yo creo que es por la muerte joven también, ¿no? Sí, también. Sí. Yo creo que eso afecta. Pero es una historión, ¿eh? Yo creo que hay biografías por ahí en español. Mira, otro para el portfolio. Otro buen motivo para una editorial independiente. ¿Y peli, tío? Sí que hay peli, ¿no? ¿De Sindelar? Pues yo creo que no. Yo no la... Me suena a mí algo, ¿eh? No sé... Si no lo sabes igual tú, pues no la tengo controlada. Igual hay algún telefilm, lo buscaremos. Igual hay alguna peli así, sí, para la tele. Hombre, es que es muy cinematográfico toda la historia esta, ¿no? El personaje lo merece. Igual hay algo con Puig Corbé. Y claro, y García a los mandos, ¿no? Carleto, ¿se puede trabajar esto? ¿En qué está ahora José Luis? Don José Luis ahora mismo está descansando, está esperando el Mundial. Claro. A verlo de arriba abajo. Tengo yo otro del 34 que voy a necesitar por personaje, porque lo tengo que colar aquí, porque ¿sí? Es Paul de Kielholz, que es un delantero suizo. Y claro, lo tengo que decir básicamente porque es no sé si es el único, pero primer jugador que ha jugado con gafas en un mundial. ¡Hombre! Y ahí barriendo para casa. Y que ha anotado goles con las gafotas puestas, amigos. Entonces, pues me parece digno de mención. ¿Que eran así tipo Edgar Davids de fibra de carbono? Sí, era como las de Karim Abdul-Jabbar en 1930, ¿sabes? Las Googles esas, no. Eran como las redonditas estas negras que yo tengo, las grandes, así. Pero eran Quevedos. El cristal estaba reforzado, he leído. Entiendo que se lo compraré ahí en las ópticas San Gavino de allí de Berna y jugar. Yo creo que se lo compró que como sabes bien, le pillaría cerca y probablemente hizo una excursión a Jena. A Jena. El lugar donde se estudia todo esto de óptica y para sus vidrios Carl Zeiss, claro que sí, absolutamente, de garantía absoluta. Que por cierto, no sé si se acuerdan ustedes de esto, es de muy viejuno, pero uno de los mejores claims de la historia de la publicidad española, cuide su cristalino en óptica San Gavino.
Calidad extrema, o sea. En mi carrera tuve un profesor de publicidad que siempre que ponía un ejemplo de publicidad indignante, de creatividades nefastas, ponía óptica San Gavino. Sí, sí. Que es lo que no le gustaba. No le gustaba nada. Por lo que sea. Bueno. Lo ponía como el ejemplo más cutre de la escala. Pues hay un campañón con Marujita Díaz que vamos a poner link en los comentarios, bastante interesante. Ya lo busco. Pero será posterior igual, es que yo ya también soy mayor. Sí. Sí, sí. Bueno, Carleto, sigue tú. ¿Cuál es tu personaje del 38? Bueno, al final también esto que sirva un poquito para destacar nombres que yo creo que son probablemente no nos metemos en interioridades porque tampoco conocemos demasiado, simplemente lo que nos ha ido quedando pues por nuestras desnortadas vidas, pero que al final el que oiga esto pues se le queden 5, 6, 7, 8 nombres que en realidad pues sí que eran importantes, ¿no? Y yo creo que hay un señor que a mí me impactaba mucho cuando veía los libros, estos libros que os digo de cajas de ahorros, estaban muy de moda en tiempos que las cajas de ahorros regalaban libros de los mundiales, sobre todo alrededor del año 82, cuando en España el furor fue enorme, pues la caja de ahorros del Penedès, la caja de ahorros de Manlleu, la caja de ahorros de un teniente, todo esto, pues te regalaban el mismo libro cambiándole el sello de la caja de ahorros. Y de esos, bueno, muchos los escribía José María Casanovas, mítico editor de Sport, y ahí yo empezaba a ver, pues eso, como decía mi padre, mirar los santos, ¿no? Veías las fotos y de esos años, este hombre abarcó 2 mundiales, de hecho es el único seleccionador nacional que ha ganado 2 mundiales seguidos y es un señor que se llamaba Vittorio Pozzo, que tiene también un buen naming. Muy buen nombre. Y era un señor que lo veías en las fotos, en la estampa, con la copita de Jules Rimet y tal, y era pues como un abuelete afable. Y esa era la sensación de buen rollo genial que daba, ¿no? Y luego pues sí que de vez en cuando ya vas descubriendo alguna cosita y resulta pues que bueno, que era un señor bastante camisa negra. Amigo. Hombre, no me creo que fuera de la oposición, ¿no? A ver. Probablemente, pues bueno, luego a lo mejor sale el tema después, pero el Mundial del 34, Italia lo gana básicamente gracias a que se celebra en Italia y Mussolini pone ahí... Y que nos lo hurtan, esa es la realidad. Hurto. Nos hurtan los cuartos de final. El musolinato, eso es lo que pasó. Y Vittorio Pozzo, pues bueno, le tocó estar ahí. Él luego, la verdad, que fue un superviviente porque siguió siendo seleccionador después de la guerra y, como sabéis, bueno, probablemente sus honores deportivos le perdonaron un poco sus veleidades, aunque dicen que nunca estuvo en primera línea, digamos, en primera línea fascista, ¿no? Y que, sabéis, después de la guerra civil, de la guerra mundial, a los fascistas obviamente se les reprimió mucho, ¿no? Y en cambio este hombre siguió siendo seleccionador incluso hasta 1948, ¿no? Pero no era muy mayor ya. O sea, la imagen daba esa sensación en las fotos, es verdad. Pero qué va, yo creo que murió a finales de los 60, o sea que el hombre duró. Y luego obviamente se reconvirtió a periodista, como no, ya sabéis que periodista es cualquiera, incluso un doble campeón del mundo. Y me parece un personaje muy interesante. Él negaba, siempre se ha dicho que Mussolini en el segundo mundial, el que ganaron ya sabía que iban a ganar, no le hizo falta decir nada por los árbitros, etcétera, etcétera, pero en el de Francia 1938, al parecer Mussolini les dijo venced o morid, ¿no? a los futbolistas de Italia. Él lo negó en sus memorias y tal, que recibiera esa llamada telefónica del propio Duce en el año 38, que ya estaban nerviositos todos, ¿no? Cercanía de la guerra mundial y tal, pero la verdad que es un personajazo Vittorio Pozzo, así que obviamente tiene que aparecer aquí. Bueno, del tema del 34 me interesan 2 cosas que preguntaros. La primera, el robo a España. No sé si podemos desarrollar eso, en qué consistió exactamente, si fue como lo de Algandur, ¿cómo fue aquello? Básicamente los goles se pueden ver de aquella manera, sí, claro. A cámara lenta. En cine, el mítico nodo italiano que era Luce, de la casa Luce. Luce.
Hombre, joder. Luce para los... y entonces la típica cámara detrás de la portería, que era donde llegaba donde podía grabar, ¿no? Como los de Telecinco. En los goles de Italia, bueno, hay un partido de desempate después de un empate en cuartos de final, y en el partido de desempate hay como 7 bajas de la selección española. No pueden jugar, no pueden repetir 7 jugadores titulares. Zamora está lesionado, casi con cabestrillo, y sabéis que Zamora era conocido como el mejor portero del mundo y tal, y la verdad que todo el mundo dice que, vamos, que fue un escandalazo con todo el descaro, vamos. Cargas legales no hubo muchas, eran todas de escándalo. Y luego está el tema también de Italia 34 de los oriundos, ¿no? Que podríamos decir que tanto esta figura que tanto gusta a Pats del fútbol español de hace décadas, pero aquí Mussolini fue pillando un poquito de aquí, un poquito de allí para ir construyendo y retocando el equipo, ¿no? Yo, por lo que he visto, había 3 que eran Guaita, que no sé si era el abuelo de Vicente Guaita, el de portero del Crystal Palace. Es muy posible, muy posible. Orsi o de y Monti, Guaita, que... de la SER. Y luego Monti, que es el... Era el bueno. Era el bueno, que jugó en la Juve y que es claro, el único... Este seguro que llegó y dijo, mis padres nacieron en Juventus. Claro, en Sampdoria, ¿no? Mi abuelo era de Sampdoria, diría. Y es el único jugador que ha disputado 2 finales de la Copa del Mundo con 2 selecciones distintas, porque fue subcampeón con Argentina en 1930, que además le culparon bastante a él de la derrota de Argentina, se llevó muchas críticas, y luego se fue a Italia en el 34 y ahí sí consiguió el título. Me parece... Pero que además que no podían jugar, porque no había pasado, tenía que pasar un tiempo en esto de cambiar de país y tal, y no había pasado. Y el señor Mussolini dijo que jugaban por sus pelotas y ya está. Beni, ¿qué tal? Sí. Se lo arreglaron también. Claro, Beni y Jerry, claro. Luego, con el tiempo, yo creo que antes de que pasara aquí ya pasó en Italia. O sea, cuando aquí se hace famosos, ¿no? En los 70, ¿no? 60, 70, cuando prohíben jugar extranjeros, ¿no? A raíz de la prohibición de jugar extranjeros, empiezan a permitir a estas trampas. Pero en Italia ya Sivori y toda esa gente, ya esos eran también jugaron en los 60 y así y tal, pero esto de que en los 30 ya empezaran con los trucos, me flipa, me parece flipante. Sí. El país revelación, tenemos que tocar también este tema. Voy a empezar yo. Carleto me había recomendado, porque como es el que está organizando todo esto de los mundiales, me había dicho, habla de Yugoslavia, de 1930. Hombre, es un temazo, es un temazo. Claro, la Yugoslavia, que por lo que me has dicho además, cuando hablabas del Conte Verde, es verdad que compitió como Yugoslavia, pero ellos eran Serbia, ¿no? En su cabeza. Y entonces me he metido a buscar información sobre el Mundial de 1930 y he visto que Estados Unidos fue tercera por delante de Yugoslavia. Yeah. Y yo he dicho, no, yo no voy a hablar de Yugoslavia, yo voy a hablar aquí de Estados Unidos. Hombre. Que yo creo que además es un tema que interesa a la audiencia. Pero he conseguido, o sea, tengo datos... Está pinchando uno de Connecticut. es Alex Parella, el de ESPN, que nos sigue mucho, sí. Pero tengo un datazo, o sea, esto Mr. Chip yo creo que lo ha pasado por alto, que es que Estados Unidos, que se clasificó para la segunda fase porque ganó a Paraguay y a Bélgica, y a las 2 las ganó 3-0. Esto ya es un datazo, 3-0 y 3-0. Pero es que las 2 semifinales del Mundial acabaron 6-1. O sea, porque se repita un 1-0, un 2-1 y tal, pero un 6-1 es mucha casualidad, ¿no? Sí. Creo yo, pues Argentina 6, Estados Unidos 1 y Uruguay 6, Yugoslavia 1. Pero, o sea, aquí la gran historia que estoy en condiciones de aportar, no como lo de Sindelar, que me he limitado a repetir lo que decía todo el mundo, es una cosa que he descubierto mirando la nómina de jugadores estadounidenses de este Mundial,
que venían de distintos equipos de Estados Unidos, que tenía una liga que imagino que no sería profesional ni nada parecido, pero bueno, había una liga. Entonces, yo he leído, perdona, Miguel, he leído que en Estados Unidos, en los años 30, 20, 30 del siglo XX, el fútbol era mucho más potente que después. O sea, que pesaban mucho los emigrantes, era una época de mucho emigrante, italiano y tal, no sé qué, y se jugaba muchísimo más al fútbol que en los 50 o los 60. Eso lo he leído, hay un libro sobre el soccer en Estados Unidos, sobre la evolución y tal, y era muchísimo más popular de lo que luego fue. Sí, pues había equipos desde luego, porque yo cuando he mirado la nómina me esperaba ver jugadores de, no sé, de otros sitios, pues no, jugaban todos allí, y entonces había 2 equipos de Nueva York, y me daba la atención que uno era los New York Giants, es decir, se llamaba como el actual equipo de fútbol americano de la NFL, y me ha dado por mirar a ver si tenía algún vínculo. Entonces, he visto que había 3 equipos llamados, ha habido en la historia, 3 equipos de soccer llamados New York Giants. Al parecer hubo uno anteriormente, o sea, antes del Mundial 30, pero es que en este año 1930, el equipo conocido como New York Giants pasa a denominarse New York Soccer Club, ¿vale? Entonces, el nombre de New York Giants queda libre. Y el New York Nationals dice, pues ahora me voy a llamar yo New York Giants. Claro, muy bien. Y coge el nombre que ha soltado el otro equipo. Con lo cual, de un año para otro, vosotros imaginaos, ¿no? El Barça y el Español, por poner un ejemplo que la gente que sigue saber empatar lo pueda entender, ¿no? El Barça dice, ahora nos vamos a llamar los Barcelona Dragons. Entonces va el Español y dice, pues ahora nosotros somos el Fútbol Club Barcelona. Una cosa así. Perfecto. Me parece un plan sin fisuras. ¿No? Carleto, ¿no te gusta el ejemplo? No. Sí. No me lo imagino, ¿no? Queriendo... Lo habrías preferido al revés, ¿verdad? Me he equivocado, lo tenía que haber puesto al revés. Yo creo que con el Barça se hacía llamar Español. Rufete todo es posible, ¿eh? Yo a Rufete sí le veo capacitado para hacer un movimiento así, por ejemplo. Lo que nos hurtó ese Mundial de 1930, para dirimir lo que aquí estamos, que era lo importante, es un partido por el tercer y cuarto puesto entre Estados Unidos y Yugoslavia. Hombre, para saber si tenías tu razón o yo, y cuál era el equipo revelación. Revelación, sí. Bueno, pues nunca lo sabremos, porque como Yugoslavia ya no existe, además, pues no siquiera pueden hacer un siglo después la revancha o algo así, ¿no? Que habría sido una buena idea. Mira, sigue tú, Carlos. En el 34, ¿quién fue la revelación? En el 34, bueno, hay que solo datazo para dummies. Primer país africano en la historia de los mundiales de fútbol, Egipto. Egipto que aquí en el año 34, o sea, en el del 30 era todo lo que habéis dicho. 13 equipos, sálvese quien pueda, el que llegue que arree y que se pague sus dietas y tal. En el 34 ya hubo medio organización para clasificarse. España, que durante unos tiempos le tocaba eso y por eso de vez en cuando nos clasificamos, era contra Portugal. España y Portugal se juegan normalmente un puesto en los mundiales, fácil, y por lo que parece decidieron hacer un puesto para África, para toda África. Y decidieron que Palestina era África. Eso, muy bien. Todavía no existía el Estado de Israel y Palestina era un territorio en realidad protectorado británico, etcétera, etcétera. Y Egipto se jugó la clasificación contra Palestina y le ganó 7-1 y 1-4, o sea, fácil, y llegó al Mundial y cayó. En el Mundial 34 lo hicieron fácil, dijeron, ¿para qué vamos a hacer grupos ni leches? Aquí, el que viaje hasta aquí juega un partido y si palma, para casa. Al rey de la pista. Octavos de final y el que palmaba, eliminado. Y perdieron con Hungría y ahí se acabó la historia del primer equipo africano, que es otra de las cosas que nos va a contar seguro cuando venga Filippo Ricci, porque es un absoluto conocedor del fútbol africano, le flipa el fútbol africano. Si viene. Sí. Si viene, después de lo de hoy, no sé. Es que golpe bajo.
Y hablamos de Mussolini, de que Italia ya no va al Mundial y eso, pues no sé si le van a quedar ganas de... Que traen extranjeros que no son, todo mal. Los Oriundi. ¿Tú crees, Miguel, que Carleto qué le cae peor, Vigo o Italia? O sea, ¿qué sería Vigo, en el orden Vigo, de... Vigo. ¿Vigo peor? Vigo, sí. Vigo, Ontinyent y luego Italia. Patch, ¿cuál es el equipo revelación del Mundial 38? Bueno, pues claramente un equipo de un país que honestamente no sabía que existía. Esta es la realidad, hasta que he visto el nombre puesto, que es las Indias Orientales Holandesas, primer equipo asiático en disputar una Copa Mundial. Pero ahora serán neerlandesas, ¿no? Neto es Indonesia. Vale. Cuando había sido en tiempos de ocupación holandesa. Y por tanto, voy a proceder a leerles un poquito lo que es el roster de jugadores. Porque sí, por favor. Porque aparte de que van ustedes a decir, joder, qué jugadorazos tenían, efectivamente. Claro, es una mezcla muy guay porque es como si fuéramos el Ajax de Ámsterdam con el Bali United, ¿sabes? Todo mezclado, y es la seleccionista de las Indias Orientales holandesas. Vandenberg, Faulhaber, Telwe, Harting, Mentang, Hantang, Dost, Teilheber, Sutan, Jentang, Hukong, Meng, Patiwael, Samuels, Soedarmadji, Nawir Somers y Taihutu. Que Taihutu daba gran rendimiento porque podía jugar en ambas bandas, a pierna cambiada ofrecía muy buena salida por lo que es la parte derecha, a balón parado era una amenaza constante y luego también era el típico jugador que hace vestuario. Qué cabrón. Oye, me estoy acordando ahora de... Queríamos perdernos de esto. La figura del que tú encajarías bien, lo que llaman el AIC, el analista internacional calvo. ¿Eso existe? Sí, ¿Eso existe? Yo creo que estás opositando a eso, ¿eh? Pero ¿eso existe? ¿Hay una categoría de eso? Ahí sí, en Twitter se comenta de vez en cuando. ¿Pero hay una categoría de analistas de fútbol internacional que son calvos, como Maldini, como Marcos López, alguno más. Entonces yo creo que tú podrías ahí opositar. Hombre, sería para mí un honor. Dudoso, quizá. Bueno, no, a ver, si esos dos son los rivales, estoy en segundo puesto. Vale, no digas más. Sin salir a jugar, estoy en segundo puesto. No digas más. Bueno, que vamos a hablar brevemente un poco también de cosas que nos gustan aquí en Saber Empatar, de los alrededores, por ejemplo, de los estadios, ¿no? El gran estadio del Mundial 30, que es el Estadio Centenario de Montevideo, que a mí me va a hacer mucha gracia dentro de 8 años porque será el centenario del centenario. Es un estadio que se construyó en 1930, se inauguró y se construyó en 1930, porque se acabó de construir... bueno, yo creo que ni se acabó de construir, o sea, lo inauguraron ahí como pudieron para la final del Mundial 30, para ese Uruguay-Argentina, que es un estadio que conmemoraba los 100 años de la independencia de Uruguay, y por eso se llamaba así. 100.000 personas, parece como si hubiera caído un meteorito gigante en Montevideo, ¿no? Aquella película con Mel Gibson, ¿no? Señales, como si hubiera creado un cráter y ahí hubieran hecho esa estructura circular. La verdad, bastante impresionante, 100.000 personas. Y dicen que muchos argentinos no pudieron llegar al partido porque ya sabéis que hay unos ferries, no sé lo que tardarían entonces, creo que son como unas 3 horas el ferry de Montevideo a Buenos Aires, del que nos habló David Mosquera, donde vio él al Manteca Martínez en su día. ¡Ostras! Donde abordó él al Manteca Martínez. Sí, al Manteca, sí. Y había niebla ese día, y entonces llegó con retraso el ferry y muchos argentinos no llegaron al partido. Bueno, eso cuenta la leyenda. Pero bueno, ese sería el gran estadio del Mundial 30. El del 34, Patch, ¿cuál fue? Que lo tenías tú por ahí. Sí, en el 34 ya había muchos de los que ahora conocemos, igual con otro naming, pero sí que estaba el Giuseppe Meazza, ya estaba.
estaba el Luigi Ferraris, que Luigi Ferraris estuve leyendo que es el estadio más antiguo de Italia, es de 1911, es el más antiguo en uso. ¿No? Es donde juega el Sampdoria y el Genoa. El otro día leí que alguien se quejaba de que no se puede llamar Génova al equipo, se tiene que llamar Genoa porque no sé qué. Bueno, no sé, yo digo el Genoa, pero no me enfado si alguien dice Génova. Sí, o sea, el Luigi Ferraris es el Estadio Molinón de Italia. El Molinón es el campo más antiguo que sigue estando en el mismo sitio. Creo pues que es del 14. Eso tiene una estructura original, ¿eh? El Marassi también lo llamaban, ¿no? Luigi Ferraris. Sí, eso no lo sé. Sí. Y... Es ese que tiene las esquinas como cuadradas, ¿no? Sí. Como torres, ¿no? Es muy bonito. Sí, muy curioso. Sí. Y el estadio de Renato Dallara también de Bolonia, ¿no? Es de esa época. Sí, correcto. Y luego una cosa de naming que me tiene bastante fascinado por lo mal, pero me parece increíble, que es que en Roma se juega en lo que se llamaba el Estadio Torino y que en 1927, por estas cosas de la política, pasó a llamarse el naming con el que se juega la Copa del Mundo, que es el Estadio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. Bien bonito. Un nombre bien bonito. Fíjate, en 5 palabras, 2 veces nacional. Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista. Por si acaso no nos habíamos quedado claro de qué va esto. Bueno, me parece... Y luego me gusta mucho el naming, siempre me gusta mucho el naming del estadio de Nápoles, se llama Partenopeo. Partenopeo. Sí. Es que eso es muy panenquita. Partenopeo mola, que sí, Partenopeo. Y en la guerra se lo crujieron, el estadio. En cuestiones de naming, mi favorita es el estadio del Palermo. La favorita. ¿Se llama la favorita? Como la película del griego cuando aprendió a hacer películas. Madre mía, de verdad. Estupenda película con Rachel Weisz. Sí, esa está muy bien. ¿Esa te gusta? Esa me gusta, sí. Esa es de cuando ya el hombre se normalizó. Pues yo mis estadios me toca el 38 y es como una... Siempre me ha llamado mucho la atención y yo creo que el Madrid de las primeras Copas de Europa le tocó también en alguno de esos estadios, pero siempre me ha llamado mucho la atención que el campo del Olympique de Marsella sea el velódromo, ¿no? Que creo que ya no, ahora mismo no hay velódromo, ¿no? Pero que... ¿Velódromo significa velódromo? Ah, ¿no? ¿No será un falso amigo? Uy, espérate, Grigelmo, cuéntanos más. No, yo no de francés no tengo... Solo sé decir «je rimé», no sé decir nada más. Velódromo, mítico bar-restaurante en la calle Aribau, ¿no? Óptimo. De Barcelona, ¿eh? Trabajo bastante el sándwich de pastrami del velódromo, sí. Como se nota que no hay café Gijón en Barcelona, ¿eh? Hay un café velódromo. Claro, efectivamente, al no ver VIPs, tengo que ir a otros. Cualquier cosa que empiece por V. Claro. Si algún día quedamos en Barcelona, ¿dónde vamos a quedar? Claro. Uf. Porque no hay VIPs. En Oviedo, durante un tiempo, yo creo que ya no existe, pero estaba el Bops, con sí. B-O-P-S. Bops. Bops. Muy bien. También era un intento de VIPs más regional, tal, con su tiendita y tal. Acabo de pillar el chiste. Y entonces me hace mucha gracia porque construyeron un estadio en Burdeos muy chulo, así como un poco arquitectura racionalista, de esas tribunas como onduladas, y también era velódromo. Yo creo que esa relación ciclismo-fútbol que a Ander Izaguirre le gustaría mucho. La verdad que a mí me encanta y sobre todo lo que os he dicho antes, ¿no? Que a mí me recuerda mucho, y en parte por eso, me recuerda mucho a la película Carros de Fuego porque se jugó la final de ese mundial, se jugó en Colombes, ¿no? Y es verdad que el Colombes que aparece en Evasión y Victoria, iba a decir. El Colombes que aparece en Evasión y Victoria también, que ese era el estadio MTK de Hungría, de Budapest, pero el Colombes que aparece en Carros de Fuego era muchísimo más pequeñito, ¿no? Y aquí cabían hasta 60.000 personas, al parecer, así que
A mí me es muy evocador esos estadios. Me parece que se construyeron ya estadios para... También yo creo en el 34, los que habéis dicho, algunos de ellos, se arreglaron y tal, pero que en Francia ya se empezaron a construir algunos estadios específicamente pensando en el Mundial, ¿no? O sea que luego nos ha dado tantas alegrías, sobre todo en España 82, esas remodelaciones guapas que hubo. Guapas. Y que ya quedan muy atrás, además. Sí. Oye, una cosa que ha pasado ahí, pero hay que sacarlo otra vez, es el concepto VIPs y BOPs, porque ustedes son muy jóvenes, pero el señor Arango, creador de VIPs, se inventó otra cadena de restaurantes que era igual, que se llamaba Bob's. Ah, Bob's, B-O-B-S, ¿no? B-O-B apóstrofe S. Bob's. Eso me suena. Y entonces era un poco el mismo concepto de VIPs, era con tienda y restaurante y tal. Entonces, ¿por qué se inventa la competencia a sí mismo? Pues para frenar la competencia, o sea, para que otras cadenas le copiaran el modelo. Entonces tú decías, ibas a Bob's o a VIPs y la pasta iba toda para Arango. Me parece una genialidad de naming sensacional. No lo sabía, no tenía ni idea. Yes. ¿Es ochentero eso? Sí, ochentero. Sí. Y para ir acabando, otra cosa que no podemos olvidar en Saber y Empatar, que son las camisetas. Hombre. ¿Cuál recordáis, Patch? ¿Con cuál te quedas tú de Uruguay? Yo creo que en Estados Unidos. Estoy fenomenal hoy. En el Mundial 30, el winner total es Estados Unidos. Blanco inmaculado, medias azules y blancas horizontales a rayas y escudaco en el centro, lo cual nos lleva a hablar de este concepto. ¿Son ustedes partidarios de camiseta con escudaco en el centro? ¿Les gusta a ustedes esa cosa? A mí me gusta, ahora que los equipos cambian cada año de equipación, de diseño, me gusta con moderación, o sea, no por defecto. De vez en cuando, centradito, está bien. Yo tengo que decirte que tienen tantos elementos las camisetas ahora que ya no funcionan. Eso es correcto. La publi, no sé qué, en el mundo selección funciona de lujo porque metes escudaco, metes el Nike o Adidas aquí y estás. Pero es verdad, ¿eh? Eso es cierto. Y esto que dices, esta camiseta que dices, Patch, también es otra de las razones que me recuerda a Carros de Fuego. Porque sí, es Carros de Fuego total. Los americanos, sí, señor, llevan justo ese escudico ahí de las barras y estrellas que molaba mucho. Que además uno de los americanos de Carros de Fuego era el actor de una peli de esas que te marcan así, que yo creo que marcó a una generación probablemente de la edad de nuestros padres y tal, y si la hemos visto, nosotros la veíamos de pequeño en vídeo la primera vez que la veíamos, que era El Expreso de Medianoche. ¿Os acordáis de esa peli? Sí, claro, hombre. Que le muelen a palos. Pues Brad Davis, el actor del Expreso de Medianoche, que creo que luego murió de SIDA. El tío era uno de los atletas americanos. ¿Ah, sí? Claro, era uno de los atletas americanos de Carros de Fuego. Y llevaban una camiseta muy parecida en la peli a la que dices de la selección de Estados Unidos, que la verdad que es muy guapa. Es muy guapa, sí. Es que el mundo este del escudo centrado, por ejemplo, ¿quién lleva siempre? La Sampdoria, claro, pero con las bandas el escudo está ahí perfecto y de hecho si lo pusieras en otro lado quedaría raro, ¿sabes? Sao Paulo también, con la franja también lleva centro, claro. Eso lo pide, pero no sé si es para hacerlo siempre, la verdad. Pero ya te digo, cada vez que veo un escudo centrado me gusta. O sea, por defecto me gusta. En España pocos equipos, ¿no? Con escudo centrado. ¿No? ¿Qué camisetas? Una del Barça, recuerdo un año. Sí. Ah, sí, una del Barça. Una del Barça, recuerdo, pero no... O sea, el Madrid, por ejemplo... Centenario, el año del centenario del Barça, ¿no? Sí, yo creo que fue era camiseta partida y mangas con distinto color. Sí, yo creo que fue esa, sí. De hecho, creo que esa la tiene Pacheco Junior. Voy a investigar. Si te lo hubiera dejado hoy. Claro, pero ¿qué hago? ¿Le despierto? No podíamos prever que íbamos a llegar a este punto. No. Eso es lo bonito. Si a mí no se me da una escaleta, ¿sabes? No puedo prepararme las cosas. Yo, el otro día
vi en el Real Madrid-Manchester City, no me gustó nada la segunda equipación del City, que ponía Manchester City, así en grande, como si fuera un equipo de la NBA o algo así. Esa línea de Puma es el mayor atentado al mundo camisetil que se ha visto en los últimos 40 años. Horrible, ¿eh? Es una vergüenza eso. Y que hayan jugado en las semifinales de Champions con ese engendro, me parece para echar a José María Puma y a sus 15 herederos. Así lo digo. ¿Crees que ahí se le empezó a ir la eliminatoria al City? No, sin duda. Es que es un esquijama puesto en un campo de fútbol, hombre. Esquijama, tú usas Yo es que eso es una expresión que solo le había oído, no me estoy metiendo contigo, Patch, a mi abuela. Era muy de hablar de esquijama. ¿Pero a qué te refieres tú con esquijama? Me salto una generación porque es como llama mi padre al pijama de invierno. Correcto, vale. El que tiene puños en las manos y en los pies. Correcto. Para mí eso es esquijama. En los tobillos y en las muñecas, ¿no? Porque al tener chapao produce una mayor concentración de calorías, de megavatios hora. Claro, entonces, claro. Yo tengo que deciros que no me parece tan mal todo tipo de letras, todo tipo de lettering en las camisetas. Y ahí ya llegaremos. Mundial 70 y el nacimiento del Cucurrucucú Paloma. Ya llegaremos. Ya llegaremos, no os adelantéis. Yo me adelanto al 34, me quedo con Checoslovaquia, otro país que ya no existe. Y con esta foto que, por favor, de realización, vamos a poner, tenemos ahí esa imagen coloreada, ¿verdad? Que parece las películas de Ted Turner, estas de los 80. Esto lo ha coloreado Bernardo Salazar. Sí, que en paz descanse. Claro. Esta selección que me gusta porque lleva los colores de su bandera nacional, aunque, bueno, ese azul celeste no me acaba de convencer mucho, no creo que fuera así exactamente. No, pero me gustan los equipos que combinan así 3 colores. O sea, no llega al grado de perfección de Camerún, de camiseta verde, pantalón rojo y medias amarillas, pero se le acerca bastante. Entonces me gusta, me quedo con esto. Nada, es bonito un leonaco ahí. ¿Y en el 38, Carleto? En el 38, más que camisetas, que hay algunas que son muy parecidas, porque la verdad es que se cambiaba poco de camiseta. Yo me imagino algunas selecciones usando igual incluso las mismas, ¿no? Y acudían al mismo cesto de ropa. No el mismo diseño, la misma camiseta, hay que aclarar. Pues probablemente. Pero sí que hay un hecho histórico que yo creo que es relevante también, que es que hay unos cuartos de final, creo que es cuartos o semis, del Mundial 38, con lo que hemos hablado antes de todo el lío, que es Francia-Italia. Y ahí es cuando se supone que Mussolini hizo lo de ganazo morir. Y claro, coinciden. Como sabéis, Francia e Italia tienen los mismos colores, ¿no? Quitando que Francia suele llevar medias rojas, ¿no? Y Italia creo que no. Normalmente ha sido siempre medias, ¿no?, azules, ¿no? Yo para el tema de medias no es que no me fijo, o sea, me pasa muy desapercibido. Coincidencia de colores, entonces Italia, como no puede llevar sus colores, que creo que lo pelearon incluso, pero bueno, Francia era anfitriona y tal, pues decide llevar las camisas negras. Y ahí pues es un lío bastante peleagudo, ¿no? Porque eso sumado al saludo fascista, pues la verdad que probablemente también es una página negra. De la historia, ¿no? Y de esos, bueno, mucho entusiasta escritor de libros sobre política y fútbol. Y esta es un momento clave en la historia del fútbol en ese sentido, ¿no? Que se permite jugar, que se hace el saludo fascista. Luego había equipos y selecciones que por quedar bien, creo que la selección española cuando fue a jugar a Alemania también hizo un saludo fascista, la inglesa también en su momento. Bueno, todas esas problemáticas y imágenes para el oprobio que nos han dejado a veces los mundiales y el fútbol. Pero bueno, la verdad que me parece una anécdota más que curiosa. Ganó Italia con sus camisas negras, se clasificó para la final.
¿Tú sabes si desde YouTube se puede bloquear la IP de Filippo Rizzi para que no vea esto? Pues es que no veo, honestamente, no veo manera de remontarlo, ¿eh? O sea, madre mía, colega. Pero, por otro lado, todos los de Inocencio Arias nos están viendo como locos. Está dando clic, clic, clic. Para el próximo programa, ¿creéis que deberíamos incorporar un invitado? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de camisetas, traer a La Huerta. Bueno, es que vaya ejemplito. Claro, si va a ser La Huerta, ya te digo yo que no. Depende de cómo se porte en Cuenca, ¿no? Claro, eso sí. Sí, eso lo tendremos en Cuenca. ¡Dios! Patch se ha congelado o sea, fíjate cómo se ha quedado, ¿eh? Pensativo. Patch, ahora. Ha vuelto. Sí. ¿Te has perdido mi chiste o lo has escuchado? ¿Os habéis Porque lo quedado puedo congelados? repetir. Es que pone que tengo conexión a internet inestable. O sea, me has petado el internet con el chiste, Gutiérrez. Sí, yo tengo dos cosas para acabar. Primero, que necesito un poquito de ayuda del público porque quería hacer un Glorieta Paqui aquí. Sí. Y la verdad es que se me ocurrió el otro día y dijo, hombre, voy a ver si Cardeñosa tiene una calle. ¿Sabes? Si hacemos Avenida Cardeñosa. No. En Valladolid, no tiene calles. Pero teníamos otra idea. ¿Cuál era? Se me ha olvidado eso. Hombre, la debatimos en el Café Gijón con un jugador campeón del mundo español y del Español. Capdevila, Joan Capdevila. Boulevard Capdevila. Boulevard Capdevila, pues eso hacemos. Muy bien. Y otra cosa que no sé, que someto a consideración, porque no sé si me la estoy inventando, eso lo leí, se me ha ocurrido ahora, la verdad, que Bolivia, Bolivia jugó el primer mundial. Sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Jugaron casi todos los americanos, o sea que... Bolivia. Sí, europeos fueron muy poquitos. Si no es Bolivia, será otro país del ramo. Pues... Y sí jugó, sí. En el grupo de Yugoslavia y Brasil. Esto igual, o es una cosa apócrifa que no sé dónde la he sacado, o me la he inventado o qué, pero aunque lo sea, me parece magnífico, que es que decidió hacerse lo simpático con los anfitriones y entonces salieron cada uno con una letra para formar la palabra Uruguay y la segunda U, por lo que se ve, se fue un poquito al carajo y ponía Uruguay, que es un concepto realmente bello, ¿no? De ejecución, de una estrategia bien preconcebida, ejecutada regular, ¿no? Por la parte del combinado boliviano. Podría haber puesto Uruguayu en asturiano.